Continuando con el tema de variables dicótomas, una vez que se haya estudiado la variable dicótoma como una alternativa para la prueba de Chow, lo que sigue es desarrollar algunos ejemplos para los efectos de interacción al utilizar variables dicótomas. Esto se refiere a qué es lo que pasa cuando las variables dummy se multiplican entre ellas o se multiplican respecto a la variable exógena. Estos casos son realmente los más interesantes, los más importantes dentro de la utilización de variables dummy. También sirven para desarrollar análisis estacional. Este ejercicio muy probablemente lo hagamos en la sesión que tendremos de manera remota, y en este video lo que voy a hacer es explicarles, porque bueno, ya el libro, después de hacer estas explicaciones, lo que hace es concluir con un ejemplo. Este ejemplo también probablemente se los deje de tarea, pero encontré un ejemplo muy interesante para desarrollar y ese es el que me gustaría trabajar con ustedes. Entonces, sin más preámbulo, lo que voy a hacer es mostrarles el ejercicio que vamos a desarrollar para la práctica de clase. Y este ejercicio habla sobre el gasto de las familias en vivienda. ¿Qué hay que saber respecto al gasto de las familias en vivienda? Pues lo siguiente: de acuerdo con los datos del INEGI, a través de la encuesta nacional de los hogares del 2016, se estima que en México hay casi 33 millones de hogares que están conformados en promedio por 3.7 integrantes, es decir, casi 4 integrantes son los que conforman cada hogar. La población estimada asciende a 122.3 millones de personas, 51.4 son mujeres, y 48.6 son hombres. Del total de esta población, el 23.2% reside en una localidad rural y el 76.8% reside en una localidad urbana. La edad promedio del jefe del hogar asciende a 48.7 años y en 27.3% de los hogares la jefatura corresponde a una mujer. Entonces, como este es un tema muy interesante por todos los cambios que se han estado dando en torno a el Instituto de Vivienda y a estos créditos directos que probablemente se van a estar entregando ya a los trabajadores con las propuestas de reforma que se han comenzado a implementar, pues bueno, me parece que es un tema interesante que podemos tratar o que podemos abordar con este tipo de regresiones. Las regresiones que utilizan variables exógenas no solo de tipo cualitativo, no solo de tipo cuantitativo, sino también cualitativo. Entonces, en el archivo renta.csv se van a encontrar los siguientes datos. Ustedes van a encontrar el gasto de las familias en vivienda, lo que se conoce como renta. Después van a encontrar Y, que es el ingreso familiar. Después TAM, que es el número de integrantes que componen la familia. Luego viene la variable urbano, que es el lugar de residencia. Luego viene la variable ESTU, que es el nivel de estudios del jefe de familia. Para esto entonces se pide que calcule los siguientes modelos y con base en sus resultados que responda todas y cada una de las preguntas correspondientes. Entonces aquí se hace la explicación de cuáles son las variables que intervienen. A continuación las presento para que hagamos un análisis muy rápido de ellas. Se encuentran en el archivo renta.csv. Es un ejemplo de una encuesta que se levantó a 400 jefes de familia. 500 jefes de familia. Estos 500 jefes de familia contestaron una encuesta rápida en la que nosotros podemos encontrar las siguientes variables. Les decía que GTO, que es el gasto de las familias en vivienda, es lo que pagan de renta. Vamos a suponer que esto es lo que se paga de renta anualmente. Entonces
En el caso del individuo 1 dice que él paga 21,000 pesos de renta anuales. En el caso en donde aparece 0, ese corresponde al caso en que el individuo posee una vivienda, es decir, no tiene que pagar la renta. Por lo tanto, esa es la razón por la que aparece en ceros estos individuos. Si se dan cuenta, la gran mayoría, uno que otro por ahí, es el que posee una vivienda, pero la gran mayoría se ve que paga una renta. Y después viene la variable ingreso familiar. La variable ingreso familiar pues es la que tenemos en la última columna. Por ejemplo, para este individuo que paga 21,000 pesos anuales, esto es lo que estaría recibiendo como ingreso anual, 1,282,360 pesos. Después viene la variable TAM, que corresponde al número de integrantes que componen la familia. En el caso del individuo número 1 que estamos analizando, pues su familia está compuesta por 6 individuos. Hay algunas familias que solamente están compuestas, por ejemplo, por un solo individuo. Y hay otros casos en donde hay hasta 8 individuos que conforman esa familia. Después, la variable urbano nos indica el lugar de residencia, 0 o 1, dependiendo del caso. Obviamente, esta es una variable de tipo cualitativa. Las anteriores, como es gasto, como es ingreso y como es tamaño, son variables de tipo cuantitativo. Mientras que urbano no lo es. Urbano es una variable cualitativa, en donde el argumento es si este individuo posee esa característica o no, es decir, la característica de vivir en una zona urbana. Si vemos que el individuo 1 tiene 0, es porque entonces no pertenece a la zona urbana, en consecuencia pertenecerá a la zona rural. Para que tengamos muy claro a qué nos referimos con zonas urbanas y zonas rurales, de acuerdo a la definición del INEGI, el número de habitantes que tiene una población determina si esta es una población rural o una población urbana. De acuerdo con el INEGI, una población se considera rural cuando tiene menos de 2.500 habitantes, mientras que la urbana es aquella donde viven más de 2.500 personas. Entonces, ese es el concepto que nosotros tendremos por urbano y por rural. Aquella zona en donde habitan más de 2.500 personas, entonces será la zona urbana. Y entonces, por ejemplo, aquí es fácil identificar que este individuo que posee el valor de 1, pues vive en una zona urbana, y que todos estos con 0, pues viven en una zona rural. Luego viene la parte de STU, que es una variable que a primera vista pudiera parecer una variable cuantitativa, sin embargo, no lo es. Esta es una variable cualitativa. Es una variable cualitativa de la cual se pueden desprender varias variables de tipo binaria. Es el ejemplo de STU. En el primer caso, nosotros vemos que tiene un número 3, pero nosotros sabemos por la explicación que vemos aquí que STU, cuando vale 1, esto significa que el individuo es analfabeto o no tiene estudios o sin estudios. Pero que si tiene el valor de 2, entonces el individuo tiene estudios de primaria. Si tiene el valor 3, como es el caso del primer ejemplo que vemos, pues entonces el individuo tiene estudios de secundaria y bachillerato. Y si tiene 4, como este individuo de aquí, pues entonces sabemos que tiene estudios universitarios. Y entonces, por eso digo que a veces hay que identificar muy bien, mejor dicho, siempre debemos de identificar muy bien qué tipo de variables son las que estamos trabajando. ¿Por qué lo digo? Porque mientras tamaño sí es una variable cuantitativa, STU pareciera que también era una variable cuantitativa, pero cuando vemos ya la especificación de la variable, nos damos cuenta que se trata de una variable de tipo cualitativo, es decir, de
individuos que poseen una determinada característica, por ejemplo, que no tienen estudio, que tienen estudio de primaria, de secundaria o de bachillerato y que tienen estudios universitarios. Entonces, esto es muy interesante para trabajar. Nosotros ya hemos desarrollado algunos ejemplos con los salarios de los profesores y aquí me voy a permitir detenerme un poquito del ejercicio que ya hemos planteado, solo para explicar algo que me parece interesante de recordar con ustedes. Nosotros hicimos en las últimas clases un modelo en el que explicábamos que dependiendo de la zona geográfica de los Estados Unidos, pues los profesores podían ganar más o menos. Aquí están las variables DUMI para las diferentes regiones en donde identificamos que aquí se paga más y que en esta región, si no mal recuerdo, esta es la región norte y esta que es la región sur es la que menos paga. Sin embargo, hubo algo que no pude explicar, pero que a continuación lo voy a hacer porque tiene mucho que ver con el acomodo que tiene esta variable que es STU o con el acomodo de esta variable que es urbano. En alguna ocasión me parece que alguno de ustedes preguntó cómo se podrían trabajar estas variables que se presentan de esta manera, como les digo, como STU o como urbano, porque otra forma de poder presentar estas variables que son STU y que son urbano pudiera ser con sus contrapartes, es decir, poner la variable rural y que en la variable rural pues se encuentre el complemento de estas variables. Es decir, para todos los casos en que urbano es 0, pues rural sería 1, y para todos los casos en que urbano sea 1, pues rural sería a la contra 0. Entonces, así es como nosotros tendríamos dos variables. ¿Qué pasaría en el caso de STU? En el caso de STU, lo que pasaría es que nosotros podríamos decir que podríamos construir igual varias variables de tipo cualitativo, aquí entendiendo que, por ejemplo, en el caso de urbano tenemos solo dos categorías, la categoría urbana y la categoría rural, por lo tanto podemos tener dos variables DUMI. Para el caso de STU, como STU tiene cuatro categorías, que son 1, 2, 3 y 4, pues entonces yo podría tener STU1, para ponerle un número que nos identifique, STU2, STU3 y STU4. Y entonces, esta es otra forma que también podría servirnos. No lo voy a hacer, pero sí lo voy a explicar. Es decir, yo podría decir que STU, como tiene la categoría 3, pues eso quiere decir que STU en 1 va a ser 0, que STU en 2 va a ser 0 y que STU en 3 va a ser 1 y que STU en 4 va a ser 0. Y entonces así voy a ir construyendo las matrices que serían otra forma alternativa de poder trabajar para este modelo. Es decir, para el caso de 2, pues entonces yo diría que STU es en 1 es 0, pero que STU en 2 justamente es 1, luego otra vez es 0 y luego otra vez es 0. Luego para el caso de STU1, como tenemos el valor de 1, pues aquí sería 1, acá sería 0, aquí sería 0 y acá sería 0. Esto yo ya se los expliqué en la clase previa, por eso ya no me voy a detener tanto, pero en lo que sí me voy a detener es en la explicación que estaba dando de para qué me sirve este tipo de acomodos como el que acabamos de ver hace un momento. Es muy útil el tener este tipo de acomodos, quizás sería la forma más simplificada de los datos. De hecho, en las encuestas de INEGI o en las encuestas de CONAPO, ustedes encuentran básicamente los resultados en este formato, es decir, donde ustedes ven que el individuo 1 contestó 3, el individuo 2 contestó 2, el individuo 3 contestó 1 y así sucesivamente. Es decir, no se tienen las matrices desarrolladas. Por eso es importante explicarles cómo es que podrían trabajar con este tipo de variables cuando no están desagregadas. Entonces, vamos a ver que esto es muy sencillo con el ejemplo de los profesores que ya tenemos. Si ustedes recuerdan, la base de datos contiene los estados de la Unión Americana con el salario y con el gasto de gobierno y con las variables región.
Este es un ejemplo muy claro de lo que acabo de hacer hace ratito. Nosotros, por así decirlo, tendríamos la región 1, región 2 y región 3, que por cierto está acomodada, ¿no? Entonces aquí es todavía mucho más fácil ver las matrices que se crearon. Para la región 1, nosotros ya habíamos visto cuáles eran las zonas que correspondían a cada una de las dummies. Lo que intento ver con ustedes es que aquí está construida ya la matriz que hace un momento acabo de construir, por ejemplo, para el caso de la región 1. Decíamos que la región 1 ya no me acuerdo cuál era, si era creo que el oeste o el norte, no me acuerdo, pero bueno, aquí lo que estamos diciendo es que vamos a suponer que es la región norte. Bueno, pues si es la región norte y corresponde a 1, pues entonces aquí vamos a ponerle 1, pero va a ser 0 en los otros dos. Luego la región que tiene unos, vamos a suponer que es el sur, y por lo tanto la región 3 que sea el oeste, ¿no? Entonces, así es como nosotros podemos proceder respecto a trabajar con regiones. Si yo no tuviera las variables dummy, porque este es el ejemplo que tengo, yo sí tengo las variables dummy porque están ahí construidas, pero vamos a suponer por un momento que tú no tuvieras las variables dummy y que solamente tuvieras la variable región. En este sentido, ¿cómo es que se podría proceder a trabajar con solo la variable región? Bueno, pues lo que vamos a tener que hacer en este caso es lo siguiente. Nosotros vamos a ver, primero que nada, qué tipo de variable es región. Entonces, para ello, lo que voy a hacer es, vamos a ver que en las variables dummy se tienen que trabajar con un tipo de variable que es la variable factor, ¿no? Entonces vamos a ver si región es una variable de este tipo, de tipo factor. Nos vamos a dar cuenta que no es así, es decir, le vamos a preguntar a la máquina si es factor lo que está dentro de profesores. Recuerden que profesores es la base de datos y dentro de la base de datos está región, lo que veíamos hace un momento, aquí está región. Entonces vamos a preguntarle si región es un factor. Nos dice que es falso, y es falso porque otra forma de comprobarlo es con la clasificación del dato región. Si yo le pongo qué tipo de clasificación tiene región, pues me va a decir es entero, por lo tanto no es un factor. Entonces vamos a ver cómo se puede desarrollar un factor o cómo se puede transformar una variable a un tipo factor. Entonces esto se puede realizar a través del comando factor, ¿no? Ya veíamos cuáles son las clases de datos que tenemos: enteros, numéricos, carácter y factor, entre los más importantes. Entonces aquí yo lo voy a poner con un nuevo nombre, región.f, para definir que ahora cuando yo vea región.f, pues voy a entender que es una variable de tipo factor. Entonces voy a decir que dentro de profesores voy a generar una nueva variable que se llame región.f, y a esa variable le voy a aplicar el comando factor, este que dije, que es el que sirve para transformar a las variables justo en factores. Entonces dice, vas a entrar a la base de datos profesor, vas a abrirla y después vas a tomar la variable región y a esta es a la que vas a transformar con el comando factor para que la definamos como región.f. Entonces, si yo le voy a dar ron acá y le pido otra vez que me muestre los datos, pues entonces se habrán dado cuenta que ya se generó una nueva variable que se llama región.f. Región.f es exactamente la misma que región, solo que la diferencia es que cuando yo le pido la clasificación de una y de otra, pues me va a dar resultados diferentes. Véanlo ustedes. Le voy a poner aquí clasificación para región y clasificación para región.f. El primero pues debe de ser, como ya vimos, un entero, y el segundo debe de ser ahora ya un factor. No corrí aquí este comando, por eso es que no me lo está generando, pero ahora sí, cuando le dé ron, región F dice que no está encontrándola. Déjame ver entonces aquí qué es lo que está
lo que está pasando, bueno, la otra podría ser preguntar si es factor región.f. Bueno, esta es otra forma de identificar que región.f ya es un factor, ¿no? Entonces, pues bueno, vamos a quedarnos con esta parte de que ya sabemos que región.f ya es un factor, antes no lo era. Por ejemplo, nosotros decíamos, es región un factor, decíamos aquí, es región factor, y nos decía que era falso, pero cuando la hemos transformado me dice que es verdad. Aquí me dice que región, ya puede ser por el attach. A ver, déjame ver si esto puede resolver. Creo que sí. Esperemos que sí. A ver. Sí, era eso. La clasificación de región.f ahora sí ya es un factor. Entonces, bueno, ya está claro que es un factor. Ahora, ¿para qué me sirve esto de los factores? Esto es bien importante porque en la medida en la que ustedes entiendan que cuando transformamos a factor, entonces R ya puede considerar a estas no como números. Esta es quizá la diferencia. Aquí simplemente son números en región, pero ya en factor son categorías en región.f. Entonces, repito, esa es la diferencia. Si región solamente lo entiende como entero, ahí va a ser un número. Pero si región.f la máquina la entiende como factor, pues entonces deja de ser número y se convierte justamente en categorías. Categoría 1, categoría 2 y categoría 3. Entonces van a preguntarse, ¿y eso de qué me sirve? Bueno, me sirve de mucho porque entonces ahora lo que yo puedo hacer es, como ya había hecho anteriormente cuando hice este modelo con todas las dummies, el modelo 2 con todas las dummies, aquí veo ya los resultados, ¿no? Pero bueno, también puedo proceder de esta forma, dado que ahorita acabo de construir ya una regresión con, perdón, ya construí una variable con el término factor, pues entonces otra opción podría ser construir un modelo 3, ¿no? Ya que el modelo 2 es este, pues entonces yo podría decir, bueno, construye el modelo 3 como salary en función de, y entonces ahora sí, ya no es necesario poner todas las dummies. Por ejemplo, aquí dummy 1, dummy 2 y dummy 3. Les decía, eso es cuando yo tengo las dummies construidas. Pero imagínense que ustedes tuvieran una variable categórica, por ejemplo, que tuviera 50 regiones. Esto que me estaría diciendo que en vez de tener solo 3, pues tendría 50 regiones, o lo que es lo mismo, debería de tener 50 variables dummy, lo cual sería pues bastante laborioso de desarrollar, pues tendría que sacar 50 variables dummy. Por eso es que a veces conviene mucho trabajar mejor con este tipo de variables en las que uno puede tener, por ejemplo, 1, luego 2, luego 4, luego 50, luego 49, luego 38, luego 27, etcétera. Entendiendo que al final sí tendría 50 regiones y no solo 3 como las que tengo aquí, ¿no? Entonces, esas 50 regiones, por ejemplo, ya para trabajos a lo mejor más extensos, pues entonces sí me va a convenir mucho más tener la variable en este tipo de estructura. Entonces, repito, así es como yo voy a hacerle para trabajar mejor con factores. Es decir, en vez de poner 3 variables dummy, dummy 1, dummy 2 y dummy 3 y que me den este resultado, pues mejor, ¿por qué no utilizo la variable factor que acabo de construir? Y entonces le digo que corra el modelo de salario en función de la región.f, ¿no? ¿Quién es región.f? Pues las 3 regiones, pero ya no entendidas como números, repito, sino como categorías, ¿no? Como factores. Ya nada más le pongo aquí data, que los datos provienen de profesores. Y listo. Eso sería todo. Entonces vean el resultado. Le voy a poner aquí punto y coma, summary, y le voy a poner aquí modelo 3.
Bien, entonces le voy a dar Enter y vean ustedes el resultado. El resultado es el mismo que debimos haber obtenido, por ejemplo, con la regresión esta del intercepto Dummy 2 y Dummy 3. Vamos a darle RON aquí, vamos a darle Enter y aquí está. 48.000, 1524 menos 1721. Pero ahora, como yo lo hice por región, pues entonces tengo 49.539 menos 3.245 y 1.524. Este 1.524 es este mismo 1.524, pero entonces lo que me está diciendo es que aquí el intercepto que estoy poniendo como la categoría base ya no es el mismo que había puesto por acá, sino que aquí incluso me dice, bueno, tú estás considerando F1, o sea, la región F1 como la categoría número 1. Aquí es tan sencillo como ver quién es la categoría número 1. La categoría número 1 es justamente la variable ahorita aquí Dummy 2, que sería este 1. O entendido de mejor forma es toda la región 1, ¿no? Toda la región F2 pues serían estos dos, y toda la región F3 serían pues todos estos tres, ¿no? Entonces, eso básicamente es lo que necesitamos saber. Al final son los mismos resultados, es decir, este valor de 49.000 es el que se obtiene de sumar 48.000 más 1.524. Entonces, Dummy 2 más el intercepto, pues me van a dar este 49.539. Y bueno, para eso es lo que me sirve este comando que se llama factor, para transformar todos aquellos números en categorías, ¿no? Entonces, eso lo he explicado ahora porque lo voy a necesitar para el ejercicio que he propuesto. El ejercicio que he propuesto pues es este, donde nosotros tenemos el gasto de las familias, el pago de renta en función de estas 4 variables. Entonces vamos a empezar rápidamente. En el ejercicio número 1 me pide que importe los datos y que construya el modelo, pero que transforme las variables entero por factor, lo que acabamos de ver ahorita. Para fines empíricos, el modelo de regresión se representa de la siguiente manera. El gasto que pagan las familias en renta se explica por una variable de tipo cualitativo, que es la zona en donde reside el individuo, si es una zona urbana o si es una zona rural. Y luego viene una variable Y, que es de tipo cuantitativa, que es el ingreso, seguida por otra variable de tipo cuantitativa, que es el tamaño o el número de integrantes que componen la familia. Entonces, inciso A, muestre las pruebas de hipótesis individual y conjunta y determine si los coeficientes son estadísticamente significativos a un nivel del 5% y establezca cuál es el gasto de las familias en zonas urbanas y zonas rurales. Como entenderán, las familias que viven en una zona urbana y las familias que viven en una zona rural, pues deberían de tener costos diferentes. Entonces vamos a ver cómo podemos desarrollar esto. Lo primero que tendríamos que hacer pues es borrar los datos o abrir un nuevo archivo, un nuevo script. Y bueno, igual que siempre vamos a darle un título a nuestro script, modelo análisis de varianzas. Este no va a ser el de sueldos de profesores, sino vamos a hablar ahora del gasto de las familias en vivienda. Entonces voy a quitar este que teníamos antes y ahí está. Gasto de las familias en vivienda. Bien, aquí lo que tenemos es que ya sabemos cuáles son las variables, pero de todas formas, pues bueno, vamos a ponerle aquí todo este encabezado para que cuando lo volvamos a utilizar, pues sabemos que considera los datos proporcionados en la siguiente tabla, los cuales pertenecen al gasto de las familias en vivienda, que es la variable dependiente, renta, GTO, y después también otras variables como son el
el ingreso familiar. Aquí solamente explicamos que los datos se encuentran en renta.csv, que la variable dependiente es ingreso, el número de integrantes, el lugar de residencia y el nivel de estudios, y que para fines empíricos vamos a buscar construir el siguiente modelo, Y explicado por varias variables explicativas, dentro de las cuales no solamente existen variables cuantitativas, sino también cualitativas, como veremos a continuación. Entonces, en el primer ejemplo, lo que tenemos que hacer, lo voy a explicar aquí rápidamente, es esto. Tengo que explicar este modelo, el gasto, en función de tres variables. La primera, que es urbano, beta 1, la segunda, que es beta 2, y la tercera, que es tamaño. Entonces me dice que muestre las pruebas de hipótesis al 5%. Tengo que correr un modelo, pero antes de esto, lo que tengo que hacer pues es obviamente importar los datos, ¿no? Entonces voy a importar los datos. Aquí, antes de que se me olvide, voy a pegar este comando, que es option scipem. Ustedes saben que este comando, para lo que sirve, pues es para presentar los datos con los decimales de una manera mucho más legible. Entonces aquí le voy a dar enter, voy a importar los datos que están en renta, y que esos los encuentro en el archivo renta.csv. Aquí está, renta.csv. Y entonces vamos a analizarlos rápidamente. Lo que tengo en renta pues son estos datos, ¿no? Ya los que sabemos, que es estu, gasto, tamaño, urbano y Y. Entonces vamos a explicar el gasto en función de todos estos. Ahorita específicamente en función de urbano, de Y y de tamaño. Entonces, ¿cómo se hace esto? Esto se hace a través de la explicación de cada una de las variables. Quiero explicar qué tipo de datos tenemos. Vean, vamos a ver, vamos a darle a tacha aquí, no sé si ya lo había hecho, pero bueno, vamos a ver aquí que cuando yo le pido la clasificación de stu, me dice que es un dato de tipo entero, pero ustedes deben de identificar que stu es de tipo factor, ¿no? Esto es algo bien importante. Stu es un factor, ¿no? Aquí está como entero, pero entonces, mejor dicho, debe ser factor. Bien. Gasto sí es un entero, igual que tamaño debe ser un entero, pero urbano no debe de ser un entero. Entonces, eso me lleva, bueno, también me está faltando el Y, que es el ingreso. El ingreso también debe de ser un entero. Y las únicas dos que no deben de ser un entero son estas. Esta es la primera y la segunda es esta. Entonces, estu y urbano deben de ser factor. Entonces, esto rápidamente lo puedo resolver cambiándola. Bueno, ya no preguntando, pues ya sabemos que estas son factores. Entonces, más bien cambiándolas de una vez. Entonces yo digo que estu es factor. Entonces digo que estu debe de ser igual a factor, y en este momento debe de estarse entonces cambiando. Entonces si yo vuelvo a preguntar cuál es la clasificación de estu, ya me debe de decir, ah, pues estu ya es un factor. Y luego la otra, que es urbano, también la voy a cambiar. Lo voy a poner aquí, que también este urbano ya debe de ser factor. Entonces ya los dos son factores. Bien, pues entonces ahora sí estamos listos para hacer nuestra primera regresión. La primera regresión es estimar esta variable gasto en función de urbano, de Y y de tamaño. Entonces esto se hace muy fácil. Lo que tenemos que hacer simplemente pues es correr la regresión número 1. La regresión número 1 va a ser la siguiente: el gasto en función de urbano, de Y y de tamaño. Entonces, regresión número 1. El gasto explicado en función de urbano, de Y y de tamaño, porque así se llaman las variables, ustedes aquí las ven. El gasto en función de tamaño, de urbano, Y y tamaño, es decir, de este
de Y y de tamaño, en ese orden. Entonces vemos que la regresión número 1 nos da estos resultados. Y entonces aquí ya podemos resolver la primera de las preguntas. Nos dice, muestra las pruebas de hipótesis individual y conjunta. Estas son las pruebas individuales y esta es la prueba conjunta. Este es el p-value. De manera conjunta se dice que todas las variables son estadísticamente significativas. Si lo vemos de manera individual también podemos decir, salvo quizá el intercepto, que al nivel de significancia del 5% pues podría no ser estadísticamente significativa, pero las demás al 5% claro que sí lo son, las importantes, urbano, Y y tamaño. Bien, eso me lleva entonces a que si me preguntan cuánto es lo que percibe un individuo en la zona urbana, pues la respuesta es 14.655. Y si me preguntan cuánto es lo que gana una persona en la zona rural, si se dan cuenta rural no aparece, pero ustedes recuerdan que cuando nosotros utilizamos el intercepto, ahí en ese intercepto es donde se carga la contraparte de la variable cualitativa, en este caso urbano. Entonces la contraparte de urbano, que es rural, se estaría cargando en intercepto. ¿Y qué intercepto? Corresponde no a 17.955, sino a la suma del intercepto más urbano, es decir, a 17.955 más 14.655. Esto me lleva a concluir que para responder cuál es el gasto de las familias en las zonas urbanas y rurales, repito, para las familias de una zona urbana, este sería el resultado, 14.655, mientras que para el de la familia que vive en una zona rural, pues sería de 32.611. ¿Por qué digo 36.211? Perdón, de 32.611, porque es la suma de 17.955 más 14.655. Si esto no quedara claro, en el inciso B me dicen, bueno, ¿cómo se podría construir la variable para rural, que es la contraparte de urbano? Esa es la pregunta. Construye dicha variable, aquí es dicha variable, y vuelve a estimar el modelo, pero esta vez incluyendo la nueva variable y omitiendo el intercepto. Lo que me están diciendo es, corre este mismo modelo, pero en vez de ponerle urbano, de solo poner urbano, pon urbano y pon rural, y además ponle -1 para que le quites el intercepto. Bueno, pues entonces vamos a hacer eso, pero antes de eso, lo que yo quisiera explicarles es cómo podría construir la variable rural, ¿no? ¿Cómo se podría construir la variable rural si ya tengo urbano? Bueno, pues esto se hace a través de un condicional. El condicional es el siguiente. Yo le voy a decir que cree una nueva variable. Ustedes recuerdan que la base de datos se llama renta. Entonces le digo que dentro de renta, con el signo de pesos, abra esa base que se llama renta y que cree una nueva variable. ¿Cómo la voy a llamar? La voy a llamar rural. ¿Y qué debe de contener rural? Ah, bueno, dentro de la base de datos hay una variable nueva que se va a llamar rural, y esa que debe de contener. Ah, bueno, pues debe de contener un condicional que sería if else. If else regresa un valor de la misma forma, pero con una condición. O sea, de la misma forma de lo que le vamos a preguntar. Es decir, si urbano es, por ejemplo, ya dijimos factor, ah, bueno, pues entonces rural también ya va a ser factor. Entonces, decimos que el if else es como la pregunta si urbano, si este urbano es igual. Para poner el igual se pone un doble igual, y entonces se pone urbano igual que 0. ¿Qué estamos preguntándole aquí a la máquina? Que si urbano es igual que 0, entonces rural va a ser igual que 1. De lo contrario, entonces sería 0. Para que se den una idea, voy a volver a poner aquí, voy a quitar esta de profesor y voy a poner esta de renta. Entonces, ¿qué voy a poner?
lo que estoy intentando hacer es crear una nueva variable que se llame rural y que rural sea la contraparte de urbano. Es decir, lo que estaba preguntando hace ratito es que si urbano es 0, aquí está, si urbano es 0, como aquí sí lo está haciendo, entonces quiere decir que rural debe de ser 1, ¿no? Entonces así de sencillo. Si urbano es 0, entonces rural va a ser 1. De lo contrario, si urbano no es 0, entonces rural va a ser 0. Y entonces así de fácil, cuando lo corro, ya está creada la variable que es la contraparte de urbano y que es rural. Para que lo vean, aquí está. ¿Sí lo ven? Urbano es 0, rural es 1. Y entonces acabo de crear mi matriz que es pues la contraparte una de la otra, ¿no? Es decir, donde urbano es 0, rural es 1 y viceversa. Donde urbano es 1, voy a encontrar aquí algunos, entonces rural es 0. Muy bien, pues entonces con esto yo ya puedo volver a hacer esta misma regresión que había hecho, pero ya en los términos de, eh, de las variables cargadas, ¿no? Es decir, ya sumadas. Entonces, esto sería una regresión 2. La regresión 2 va a ser la siguiente. La regresión 2 ya va a contener a urbano y rural, y las mismas dos variables exógenas, y y tamaño, pero ahora le estoy poniendo el -1 para no caer en la trampa de la variable dicótoma, y lo que debo de encontrar son estos mismos resultados. Ustedes van a ver que y no va a cambiar, que tam no va a cambiar, pero las que sí van a cambiar son urbano. Urbano se va a quedar en 14.655 y rural va a aparecer como la suma de 17.955 más 14.655, que eso es 32.611, ¿no? Creo que es eso. Creo que sí es la suma, ¿no? Entonces vamos a ver. Vamos a darle aquí run. Y aquí está lo que les decía. Aquí vemos que tamaño y menos 8.692 y 0.05 son los valores de tamaño y de y. Y que rural ahora corresponde a 17.955 y urbano corresponde a 32.611, ¿no? Entonces, estos son datos pues bastante interesantes porque nosotros debemos de entender, por ejemplo aquí, que de la ecuación, cuando nosotros tenemos que urbano, vamos a entenderlo de esta manera. Vamos a poner aquí los datos y vamos a decir quién es urbano. Urbano dijimos que es el lugar de residencia. Entonces, cuando urbano es 0, rural es 1. Entonces, urbano, que sería este valor de aquí, es el que vive en una población mayor a 2500. Rural es el que vive, entonces, estos de acá, en poblaciones menores a 2500. Pero lo que quiero que quede muy claro es cómo se deben de leer estos resultados. Por ejemplo, yo digo, vamos a suponer el primer caso, que sería urbano. Si urbano vale 1, entonces, ¿cuál es el valor de la ecuación? Es beta 0 más urbano valiendo 1, 1 por beta 1, pues va a ser la suma de beta 0 más beta 1. Entonces, ¿quién es urbano realmente? Urbano es la suma de beta 0 más beta 1. Por eso, cuando yo les decía, ¿cuánto es lo que gana urbano? Urbano en realidad es la suma de este más este. Es decir, 32.611. ¿Sí lo ven? Repito, la razón por la cual urbano es 32.611. La razón es porque como urbano vale 1, 1
por beta 1, pues es beta 1 sumado con beta 0, esos serían los dos constantes. Ajá. Para el caso en que urbano es igual que 0, entonces fíjense ahí la cosa cambia. Si urbano es 0, pues entonces 0 por beta 1, pues eso es 0, y por lo tanto el único valor que me queda es beta 0. Por lo tanto, repito, si urbano es 0, pues entonces nosotros entendemos que es porque el individuo entonces es rural. Entonces rural solamente tendría el valor de beta 0. Entonces, ¿quién es el valor de beta 0? Pues es 17.955. Repito, el valor de rural es 17.955 y el valor de urbano es la suma de 17.955 más 14.655. Esa sería otra forma, creo, de leer. Quizá la más fácil pues es con la construcción de la otra variable dummy para decir entonces que rural es 17 más 14 son 23, aquí está rural, que urbano, que es 1 sería la suma de beta 0 más beta 1, entonces sería 17 más 14, entonces serían 23.000, entonces por eso urbano aquí vale 32.611, exacto. Y entonces cuando urbano vale 0, pues entonces el valor es solamente beta 0. Esto quiere decir que cuando urbano vale 0, pues entonces es porque es rural. Entonces rural solamente gana beta 0. Rural solo gana 17.955, por lo tanto acá rural es 17.955. Bien, así es como nosotros podemos leer entonces estos resultados. Repito, cómo se podría construir la variable para rural, pues ya lo vimos. Construye esa variable y vuelve a estimar el modelo, pero esta vez incluyendo la nueva variable y omitiendo el intercepto. Aquí ya la construimos, omitimos el intercepto y entonces así lo hemos estado leyendo. Vamos a ver que estos resultados pues son bastante interesantes porque lo que nos están diciendo es que un individuo que vive en la zona urbana, pues obviamente las personas que viven en las ciudades o en las zonas más urbanizadas, pues tienen que pagar una cantidad de renta pues mucho mayor. No es lo mismo rentar un departamentito en una zona rural que en una zona urbana. Si se dan cuenta, ahí lo que podríamos estar diciendo es que un individuo en promedio de una zona rural lo que paga son 17.955 pesos al año, mientras que si vives en una zona urbana, pues vas a tener que desembolsar 32.611 pesos, casi lo doble, ¿no? Entonces, esto es lo que nos están diciendo los datos. En las zonas rurales pagas casi la mitad de lo que pagarías en una zona urbana. Respecto al ingreso, bueno, pues que por cada incremento de un peso, pues tú le dedicas 0.05 centavos a el pago de una renta, ¿no? Claro, aquí ya también sabemos que para que esto tenga un poco más de sentido, pues tendríamos que multiplicarlo por 100 o por 1000 para que podamos leerlo como que el incremento de 1000 pesos, pues entonces podría tener un incremento de 50.11 centavos en el pago de renta, y que por otro lado, tamaño, esto es bien importante, el incremento de un individuo, es decir, el nacimiento, pensando que tamaño de la familia es el número de individuos, pues piensen ustedes que un nuevo individuo llega a una familia pues cuando nace. Entonces esto quiere decir que cuando un niño, un hijo de una familia nace, pues entonces eso le afecta negativamente a el pago de la renta, es decir, ese dinero que a lo mejor le ibas a dedicar a la renta, pues ahora lo tienes que destinar al pago de la manutención de este nuevo miembro. Por lo tanto, este individuo adicional, aquí se podría leer, por cada incremento de un individuo adicional, es decir, lo que te cuesta un individuo adicional es que le quita al pago de renta 8.692 pesos en un año. Entonces, así es como nosotros leeríamos este primer modelo. Luego, vamos al efecto sobre el coeficiente que acompaña a la variable explicativa. Aquí, si se dan cuenta, en el primer ejemplo
tenemos puras variables dicótomas, es decir, urbano, solamente explicadas por ellas mismas, pero no hay combinación con otras variables. Nosotros podemos hacer estas combinaciones y esa es la riqueza de este tipo de modelos, es decir, ahora nosotros podemos combinar los efectos, es decir, el efecto de los coeficientes que acompañan a las variables explicativas. La introducción de las variables ficticias o dummy puede realizarse también de forma tal que se modifique la pendiente de alguno o de todas las regresadas del modelo, que es el que se conoce como un esquema multiplicativo. Vean ustedes que ahora, por ejemplo, el ingreso lo estoy multiplicando por urbano y lo estoy explicando por él mismo, es decir, lo que yo estoy intentando explicar ahora es cómo la renta de un departamento puede ser explicada por el ingreso de las personas, pero también por el ingreso de las personas y el efecto de vivir en una zona urbana o en una zona rural, además del tamaño de la familia. Entonces, las variables binarias se incluyen multiplicadas por la variable explicativa cuyo coeficiente suponemos que cambia. Es por ello que ahora queremos estudiar el efecto diferencial de la renta sobre el gasto en vivienda según la zona de residencia. Fíjense que esto es bien interesante porque dependiendo del ingreso, nosotros también podríamos explicar un efecto conjunto, es decir, ¿interviene en el pago de renta el hecho de que tú seas de una zona urbana y el ingreso que ganas? Pues claro que sí. La zona y el ingreso están relacionadas y eso impacta a su vez en el pago que puedas hacer de la renta. Eso lo vamos a poder medir a través de este tipo de modelos. El modelo de regresión se representa de la siguiente manera. El gasto se explica por el ingreso multiplicado por la zona de residencia y por el tamaño. Entonces, donde la variable y por urbano toma el valor de y cuando la familia reside en un medio urbano. ¿Por qué? Porque urbano decimos, si posee la característica, pues entonces es el valor de 1. 1 por y, pues entonces se transforma en beta 2 por y. Por eso aquí decimos que donde la variable y por urbano toma el valor de y cuando la familia reside en un medio urbano, porque urbano es igual que 1. Y vale 0 cuando la familia pertenece a un medio rural, porque entonces ahí urbano valdría 0, ¿no? Es decir, es el complemento. Si urbano es 0, pues entonces es porque la familia pertenece al medio rural. Por tanto, hay un efecto diferencial de la renta según el lugar de residencia. Entonces, si la familia, aquí lo voy a poner todavía mucho más claro, es decir, voy a poner los dos efectos diferenciales. Fíjense, todo va a partir de esta ecuación. Tenemos que el gasto se explica por el ingreso, por el tamaño, pero además por el ingreso multiplicado por la zona de residencia. Yo lo que les podría platicar es que una persona que vive en una zona rural respecto a una persona que vive en una zona urbana, si le preguntas sobre su ingreso, es muy probable que la persona que viva en una zona rural, el ingreso sea mucho menor que si vive en la zona urbana. Entonces, así se podría capturar ese efecto. El ingreso respecto a la zona en donde vives. Entonces, por ejemplo aquí, yo tengo el efecto de vivir en una ciudad y ganar cierto salario. ¿Dónde se capturaría el complemento de esto? Es decir, ¿dónde se captura el ingreso por vivir en una zona rural? Ah, bueno, como ya sabemos, eso se carga en la variable que está de este lado, pero ahorita lo vamos a ver mucho más claro. Decimos, si la familia reside en la zona rural, es decir, si y multiplicado por urbano es igual que 0, entonces el modelo es, bueno, aquí para empezar, ¿por qué digo que es igual que 0? Pues porque si vive en la zona rural, urbano es igual que 0. Entonces, como 0 multiplicado por lo que sea es 0, pues entonces el modelo quedaría de la siguiente manera. Beta 0, como es una constante, permanece. Beta 1 multiplicado por y, dado que no está modificado por urbano, pues ese se sigue conservando. Y el que sí cambia es este. Como aquí dijimos que urbano es 0, pues entonces 0 por y pues es 0. Y entonces todo este efecto de aquí desaparece. Y nada más nos quedamos entonces
con los valores que ustedes ven aquí. Beta 0, beta 1 por Y1 y beta 3 por el tamaño. Entonces este no estaría incluyéndose para el caso en el que las familias residen en una zona rural. Pero ¿qué pasa si la familia sí reside en una zona urbana? Como sabemos que urbano es igual que 1, bueno, pues entonces 1 por Y1, pues me va a dar Y1, Y1 por B2, pues entonces ese va a ser el efecto conjunto. Es decir, ¿quiénes son las que sobreviven? Beta 0, porque es la constante, beta 1 y beta 2, que ambas multiplican a y, porque recuerden, urbano es 1, 1 por y, pues es y. Entonces, beta 1 por y más beta 2 por y, factorizando, sabemos que esto es beta 1 más beta 2 por y, más beta 3 por tamaño, más un término de perturbación. Entonces, esto es lo que correspondería a una familia que reside en una zona urbana, es decir, al modelo beta 0 más beta 1 más beta 2 por y por más beta 3 por tamaño. Ahora, en R hay que tener bien claro esta nota, la multiplicación se sustituye por 2 puntos, ¿no? Ahorita que lo programemos, ahí lo vamos a ver. Me dice, estime el modelo general y determine si los estimadores son estadísticamente significativos al 5%. Bueno, pues vamos a ver si son significativos al 5% estos estimadores. Entonces, vamos a poner la siguiente regresión. La siguiente regresión ya es pues explicar una ecuación un poquito más amplia en donde ya veo la interacción de y por urbano y tamaño, ¿no? A diferencia del primer modelo en donde no había interacción, es decir, aquí está, nosotros solo poníamos urbano, y tamaño, ahora ya tengo y tamaño, pero ahora urbano estaría multiplicando a una de ellas, que es en este caso el ingreso. Entonces vamos a ver el efecto conjunto de vivir en una zona y ganar un determinado ingreso y cómo esto afecta a pagar o no pagar más o menos renta. Entonces la multiplicación, dijimos, se obtiene con los 2 puntos, por lo tanto el siguiente modelo es el que tendríamos que construir. La regresión número 3, ¿quién sería? La regresión número 3 debería de ser igual a LM, paréntesis, gasto en función de, ¿quién dijimos la primera? Pues sería y más y por urbano. Y aquí es donde les digo que lo que tendríamos que hacer simplemente es poner y, 2 puntos, urbano. Es decir, no pongo la multiplicación, no pongo el asterisco, sino pongo 2 puntos, y 2 puntos urbano, y entonces con eso sabemos que estamos ya multiplicando, más tamaño. Y ahí están ya las variables, y por urbano y tamaño. Y entonces aquí ya nada más lo único que tengo que ponerle es una coma, es decir que los datos provienen de renta, punto y coma, un resumen del modelo y que me diga cuánto es ese resultado. Y entonces estos resultados son los que a continuación les presento. Aquí está. Me dice, estima el modelo general y determine si los estimadores son estadísticamente significativos. ¿Son estadísticamente significativos? Sí, todos los estimadores son estadísticamente significativos. Entonces ahora la pregunta es, ya que viste que todos los estimadores son estadísticamente significativos, al 5%, ¿cuál es la influencia del ingreso sobre el gasto de las familias en vivienda para los residentes en zonas urbanas y rurales, manteniendo todo lo demás constante? Es decir, si tú mantienes y tamaño constante, bueno, eso es algo que es importante y que ya ahí queda. Pero lo que me está interesando es cuál es el efecto diferencial entre la influencia del ingreso sobre el gasto de las familias en vivienda para los residentes de una y de otra zona. Es decir, este sería y por urbano y este sería en el intercepto, mejor dicho, ¿cuál sería el complemento? Sería la pregunta. ¿Cuál sería el complemento de y por urbano? Es decir, yo aquí lo que estoy viendo es que alguien que vive en una zona urbana y que
gana cierto salario, pues entonces este va a ser el efecto. Es decir, por cada peso que ganas, pues esto es lo que le puedes dedicar a el pago de una renta por el concepto de vivir en una zona urbana. Ahora, ¿cuál sería el efecto por vivir en una zona rural? Pues bueno, ese también ya lo podemos conocer de la siguiente manera. Nosotros ya lo habíamos visto acá arriba, ¿no? ¿Quién va a ser el efecto si la familia reside en una zona rural? Ah, bueno, si reside en una zona rural, simplemente va a ser beta 1 por el ingreso. Pero si reside en una zona urbana, va a ser beta 1 y beta 2. Eso quiere decir que beta 1 y beta 2, si vemos el modelo completo, sería Y y YI por urbano. Entonces, YI y Y por urbano sería 0.04561 más 0.00734. Entonces, si tú sumas este, YI, bueno, aquí voy a ser muy claro porque hace rato me parece que pude haber confundido cuando dije que el efecto complementario de Y por urbano se cargaba en el intercepto. No, en realidad se carga en la parte de Y, ¿no? O sea, aquí podemos sacar ciertas, ¿cómo decirlo? Ciertas claves. La primera clave es que cuando tú tienes una variable dicótoma, como es urbano, y no está teniendo ese efecto multiplicativo por otra variable, entonces a donde se va a cargar es en la constante, ¿no? En el intercepto. Pero cuando tú tienes el efecto de la variable multiplicada por de una variable cuantitativa multiplicada por una variable cualitativa, entonces el complemento de esta variable cualitativa no se carga en la constante, sino se carga en la variable por la cual le estás multiplicando. Es decir, urbano aquí ya está multiplicando a y. Por lo tanto, esto se va a cargar, o sea, su contraparte se va a cargar acá, en y. Entonces, por eso repito, si tú tienes el valor, o si quieres saber si la familia que reside en la zona rural, cuánto tiene de impacto por vivir en esa zona respecto al ingreso, ah, pues entonces tú sabes que es solamente beta 1. Entonces por eso digo que rural va a ser solamente beta 1, es decir, 0.04561, es decir, 0.04. Pero para el caso de la familia que reside en una zona urbana, va a ser un efecto conjunto de beta 1 y beta 2, es decir, de 0.045 y de 0.00734. Me dice aquí, además de estimar el modelo y determinar estos estimadores si son estadísticamente significativos, pregunta, ¿cuál es la influencia del ingreso sobre el gasto de las familias en vivienda para los residentes en zonas urbanas y rurales, manteniendo lo demás constante? Pues la respuesta es muy sencilla. Las personas que viven en zonas urbanas, aquí está, va a ser beta 1 más beta 2, que sería 0.04561 más 0.00734. Y para el caso de las personas en un ambiente rural o que viven en una zona rural y que además ven influenciado su ingreso por vivir en esta zona, pues entonces eso se captura con el coeficiente exclusivamente de beta 1, que en este caso sería solamente 0.04561. Entonces, para que les quede todavía más claro, ¿por qué no pienso construimos ambas variables o construimos un modelo alternativo que demuestre esto que estoy diciendo? Es decir, vamos a construir el modelo 3A y fíjense lo que estoy haciendo en el modelo 3A. Estoy poniendo el gasto explicado por Y multiplicado por rural, Y multiplicado por urbano y el tamaño. Fíjense cómo esta Y, que sería, vamos aquí en la ecuación, este valor de aquí, pues entonces todo lo que esté cargado en Y multiplicado por urbano va a corresponder a las personas que viven en la zona urbana. ¿Y quién va a ser el ingreso de las personas que viven en una zona rural? Pues va a estar cargado aquí en beta 1 por Y1.
O la otra forma alternativa es poner y por rural, ya que no tengo una variable rural aquí, pero en el ejercicio previo la construí, es decir, construí urbano y también construir rural, mejor dicho, construir rural, aquí está, esta es la última, pues entonces hago uso de rural de la siguiente manera. Voy a poner y por rural, y por urbano y tamaño, y entonces vamos a tener la misma ecuación que acababa de hacer hace ratito, pero de una forma mucho más clara para poderla explicar ahora. Fíjense, las que no cambian es tamaño, menos 8551, menos 8551. Tampoco cambia el intercepto, que es 25.377, 25.377. Pero los que sí cambian son las interacciones. Y por urbano, otra vez repito, aquí están las claves. ¿Qué pasa con el ingreso de las personas que viven en una zona rural? Eso solamente se mide por B1 por Y1. Entonces, esto sería solamente el valor de beta 1, 0.04561, ¿no? Entonces, este 0.04561 debería de ser solamente Y por rural, como aquí lo vemos, Y por rural. Y entonces, ¿quién sería Y por urbano? Y por urbano no solamente va a ser 0.00734, ya lo vemos acá. Las personas que viven en una zona urbana y que además tienen un efecto de vivir en esa zona influenciado por el ingreso, pues entonces eso se mide como beta 1 más beta 2, es decir, 0.04 más 0.0073. Si ustedes suman 0.04 más 0.0073, eso les va a dar como 0.5 y algo, ¿no? Que es este, 0.0529. Entonces, aquí lo que estamos diciendo es que esta sería la otra forma de representar la misma ecuación. Cuando digo representar la misma ecuación me refiero a lo único que estamos haciendo aquí es leer adecuadamente pues la ecuación. A veces hay un poco de complicación con este tipo de interpretación en esta ecuación porque claro, si no haces este desarrollo es un poco difícil a lo mejor al principio identificar quién está cargando en la ecuación. Es decir, para el caso de la zona urbana, como Y por urbano es igual que 1 de esta ecuación general, pues ya vimos que todo lo que valga 1, como urbano vale 1, 1 por Y1, pues hace que esto conserve beta 1 y beta 2, por lo tanto la suma de beta 1 y de beta 2 por Y1 va a representar la zona urbana. Entonces, repito, la zona urbana es 0.04 más 0.0073, eso es 0.05, por eso Y urbano termina siendo 0.0529 y Y por rural solamente 0.0456. ¿Qué me quiere decir esto? Esto ya en términos estadísticos, además de que son significativos, lo cual es muy importante, porque me quiere decir que la interpretación entonces es adecuada, es correcta. Me está diciendo que por cada incremento, en este caso vamos a suponer que esto lo multiplicamos no solo por, bueno, si está multiplicado por 10, esto sube a 0.5, vamos a multiplicarlo por 1000 entonces. Si nosotros lo multiplicamos por 1000, entonces esto quiere decir que por cada, vamos a hacer 1, 2, 3 puntos decimales hacia la derecha, que por cada 1000 pesos que incrementa un individuo que vive en una zona urbana y que está influenciado por su ingreso, o sea, el ingreso de una persona que vive en una zona urbana de 1000 pesos va a tener un efecto de 529 pesos. De 52.95 pesos en el pago de la renta. Creo que esa sería la forma pues, más clara que puedo encontrar. Es decir, si a un individuo, por el hecho de tener un determinado ingreso y que proviene además de una zona urbana, se le hace un incremento de 1000 pesos en su ingreso, pues él va a poder tener la posibilidad de gastar 52.95 pesos en el pago de un alquiler de una renta.
Y para el caso de un individuo que vive en una zona rural y que esa zona rural tiene un impacto sobre el ingreso que pudiera percibir, pues entonces si a ese individuo le aumentas 1,000 pesos su ingreso, entonces él va a poder asignarle o destinarle 45.61 pesos al pago de la renta. Entonces lo que estamos viendo es que sí hay un mayor efecto por parte de las personas que viven en un ambiente urbano y que además eso influencia el ingreso que puedan tener, y entonces ese efecto conjunto de por vivir en una zona y ganar un determinado salario, pues va a tener un efecto sobre el pago de renta que pudieran tener, ¿no? Entonces, este ejercicio así se podría resolver, es decir, la pregunta, ¿cuál es la influencia del ingreso sobre el gasto de las familias en vivienda para los residentes de las zonas urbanas? Ah, bueno, para los residentes de las zonas urbanas el efecto es 0.052 y para el de las rurales 0.045. Bien, vamos ahora con el ejercicio número 3, que es el efecto sobre todos los coeficientes del modelo. Si se dan cuenta, hemos ido avanzando de primero no tener ningún tipo de interacción y solo tener una variable dummy, la cual se cargaba en la constante, como es lo primero que aprendimos. Después vimos que cuando la variable dummy se multiplica, se puede multiplicar por una variable de tipo cuantitativo, ¿no? Es decir, la cualitativa se multiplica por una cuantitativa. Cuando esto pasa, el efecto no se carga sobre el intercepto, sino se carga sobre la variable que se está analizando. Es decir, en el caso del ingreso por urbano, aquí estaría el efecto de la zona y el ingreso, y su contraparte se cargaría en la variable cuantitativa, es decir, la parte de la zona rural por el ingreso, pues estaría cargado acá. Ahora vamos al caso en el que nosotros queremos explicar el pago de la renta, pero en función de varias variables binarias. Dice aquí que otra gran ventaja de las variables binarias es que podemos combinar en un mismo modelo el efecto diferencial sobre todos los coeficientes, tanto del término independiente como en el resto. La especificación más general para este modelo sería la siguiente. Vean a ustedes cómo urbano, ahora yo lo estoy poniendo, voy a poner a urbano y voy a poner a rural, como originalmente lo tenía, pero ahora urbano también va a tener un efecto sobre el ingreso, pero también urbano va a tener un efecto sobre el tamaño. Lo que yo quiero decir es que, ¿por qué me estaría preguntando esta posibilidad? Es decir, ¿por qué estaría yo contemplando el poner el tamaño de una familia por la región, ya sea urbana o rural? Bueno, pues porque las investigaciones demuestran que las personas que viven en una zona urbana generalmente tienden a tener menos hijos, mientras que las personas que viven en una zona rural tienden a tener una mayor cantidad de hijos. Y eso, pues bueno, nada más basta ver las estadísticas para darse cuenta que efectivamente así opera este mecanismo, ¿no? Es decir, las personas en una zona urbana, si nosotros vemos el tamaño de individuos en una familia, pues siempre va a ser menor que si lo comparamos con el tamaño de individuos de una familia que vive en una zona rural. Entonces, por eso es que estoy planteando esta interacción entre las variables. Ahora, el hecho de que yo vuelva a repetir esta variable que es ingreso por urbano es porque por lo mismo que ya veíamos hace rato, las personas que viven en una zona urbana generalmente tienen un mayor ingreso que las personas que viven en una zona rural. Esa es la razón por la que yo estoy haciendo estas interacciones. Y después, si se dan cuenta, estoy poniendo las variables y y la variable tam. Ahora, rápidamente, si ya captaron el ejercicio anterior, entonces se estarán dando cuenta de que el complemento de y por urbano, que sería y por rural, se va a cargar en y. De la misma manera que el complemento de tamaño por urbano, que sería tamaño por rural, se va a cargar en tamaño. Para verlo más claro, pues vamos a ver el ejercicio siguiente.
Para las familias que residen en el medio urbano, es decir, para todos los que tengan urbano igual que 1, esto va a ser 1 por Y1, pues va a ser Y por beta 3. Y cuando urbano sea 1, pues va a ser 1 por tamaño, por lo tanto beta 5 va a multiplicar a tamaño. Entonces, nada más hay que preguntarse lo siguiente. Para las familias que residen en el medio urbano, como urbano vale 1, ¿cuáles son los coeficientes que permanecen? Prácticamente todos. Como urbano es 1, 1 por beta 1 me va a dar una constante. ¿Qué otra es constante? Pues beta 0. Por lo tanto, beta 0 más beta 1 son el efecto combinado para el medio urbano. Ahora, para el medio urbano multiplicado por Y, pues esto es 1 por Y por beta 3. Entonces eso quiere decir que el efecto combinado debería de ser este beta 2 más beta 3 por Y. Y para el caso de TAM, cuando urbano vale 1 por tamaño, pues entonces es beta 4 más beta 5, ambas multiplicando a tamaño. Y cuando la zona de residencia de la familia sea rural, pues va a ser el caso en el que urbano va a ser 0. Por lo tanto, este término y este término desaparecen y entonces los únicos que permanecen son beta 0, beta 1 no porque urbano dijimos es 0, beta 2 sí porque este no se ve afectado y por lo tanto aquí aparece. Después beta 3 no aparece porque urbano es 0, repito, urbano es 0, 0 por Y pues es 0, por beta 3 es 0, y beta 4 sí permanece. Entonces este sería el efecto para el caso de la zona rural y este sería el efecto para el caso de la zona urbana. Entonces aquí me dice, estima la regresión general. Estima la regresión general. Y aquí creo que falta algo porque dice qué variables son estadísticamente y determine. Aquí sería y determine. Estima la regresión general, o sea, esta de aquí, y determine qué variables son estadísticamente significativas y cuáles no lo son. Entonces, primero que nada, voy a tener que pues plantear el ejercicio C. El ejercicio C, nosotros lo vamos a llamar pues el efecto combinado de todos, ¿no? Es decir, el efecto de todos los coeficientes sobre el modelo, y esto se podrá interpretar de la siguiente manera. Yo voy a poner la regresión 4, el gasto, explicado por, aquí está, beta 1 que sería urbano, aquí está urbano, luego multiplicado por Y, que aquí está Y, luego multiplicado por TAM. Aquí solamente estoy haciendo un acomodo para dejar solo las variables individuales, por decirlo así, Y y TAM, y después al final ya pongo solo las interacciones, es decir, Y por urbano y tamaño por urbano, que serían estas dos. Entonces aquí está, repito, para tener un poco de orden, va primero urbano, luego Y, luego TAM, luego Y por urbano y luego TAM por urbano, es decir, Y urbano, Y 2 puntos urbano y TAM 2 puntos urbano. De los datos que están en renta, el resumen de la regresión, en este caso que es la 4, y entonces estos son los resultados. Aquí también lo que me está pidiendo el ejercicio es estima la regresión general y determine qué variables son estadísticamente significativas y cuáles no lo son. Nosotros vemos que aquí las que son estadísticamente significativas, bueno, creo que también deberíamos de poner el nivel de significancia, al 10% vamos a ponerle, para que entonces, si es al 10%, pues aún al 10% este no, obviamente no es estadísticamente significativo, urbano tampoco es estadísticamente significativo, el que sí es significativo es el ingreso, Y por urbano y tamaño por urbano. Esto es bien interesante porque entonces esto ya nos podría ir determinando cuáles son los efectos que sí tienen peso en el pago de una renta. A lo mejor no tendría peso la zona por sí misma, es decir, la zona urbana y la zona rural ya dejaron de ser estadísticamente significativas. Pero hay otros efectos quizá más importantes, como puede ser la misma zona y el ingreso que se percibe, la misma zona y el número de familiares que conforman esa familia. Entonces, aquí lo que podría decir es que, como ya decíamos hace rato,
urbano con Y va a tener una contraparte que es rural con Y, es decir, el ingreso de las personas que habitan en una zona rural, eso se va a cargar acá. Pero si se dan cuenta, este también es estadísticamente significativo al igual que este. Entonces, ese es un efecto bien interesante porque ambos son significativos. Lo que a diferencia de el tamaño por la zona de residencia urbana, pues que es significativo, su contraparte no es significativa. Me refiero a la parte de rural y el tamaño de la familia. Eso se carga en TAM, pero TAM ya no es estadísticamente significativo. Entonces, eso es lo que se podría decir. Si nosotros estimamos la regresión y determinamos qué variables son estadísticamente significativas, pues podemos decir rápidamente que 3 son significativas, ¿no? Esta, que es Y, urbano por Y y urbano por tamaño. Esas serían las 3 significativas. Dice aquí en el inciso B, realice un contraste de variables redundantes, es decir, la hipótesis lineal, linear hipótesis, sobre aquellas variables que resulten estadísticamente no significativas y determine si deben permanecer en el modelo con un nivel de significancia del 5%. Lo que vamos a hacer es comprobar si estas variables que no salieron estadísticamente significativas, pues de veras lo son. Pero bueno, antes de eso, me gustaría que, como lo hemos venido haciendo en todos los ejercicios, pongamos la otra forma alterna de poder leer todo esto, que es la forma cargada de los coeficientes. Es decir, para no tener que decir que si tú quisieras saber el efecto de la zona urbana, que es la suma de beta 0 más beta 1, que aquí sería este valor de aquí más este valor de acá, pues entonces lo que puedes hacer es correr la regresión completa, es decir, y por urbano, perdón, y por rural, y por urbano, no es cierto, urbano, y por rural, tamaño por rural, y por urbano y tamaño por urbano, ¿no? Es decir, todos sus complementos. Nosotros teníamos originalmente y por urbano y tamaño por urbano. Entonces, ¿dónde estaba el complemento de y por rural? Ah, bueno, pues ahora lo genero. Y por rural estaría por acá. ¿Y quién sería el complemento de tamaño por urbano? Pues tamaño por rural, que es la siguiente variable que acabo de incluir, ¿no? Entonces, de esta manera, nosotros tenemos ya otra forma de poder interpretar estos resultados, que es la misma, solo que con datos cargados. Vean, aquí se puede ver todavía más claro lo que les decía hace rato. ¿Quiénes son significativos? Solo 3. Tamaño por urbano, Y por urbano y Y por rural, ¿no? Que eran estos que estaban acá atrás. Tamaño por urbano y su contraparte, que sería tamaño. Y del otro lado solo Y, que sería Y por urbano, que sí resultó significativo, y del otro lado urbano por tamaño, que resultó significativo, pero su complemento que se carga en tamaño no lo es, no es estadísticamente significativo. Para quitarnos de problemas, pues cargamos todo el modelo completo, es decir, urbano y su contraparte, que sería rural, que está en el intercepto. Luego cargamos Y por urbano y su contraparte, que sería Y por rural. Y después urbano por tamaño y su contraparte, que sería rural por tamaño. Entonces decimos de aquí, otra vez identificamos estas 3 variables que son estadísticamente, bueno, estas 3 variables de aquí con sus coeficientes que son estadísticamente significativos. Pero bueno, esta sería la otra forma alternativa de presentar ese mismo modelo ya en su forma cargada. Pero también nos está preguntando sobre este contraste de variables redundantes con la prueba linear hipótesis que nosotros ya hemos desarrollado anteriormente. Y bueno, lo único que estaremos preguntando aquí es si las variables que son estadísticamente no significativas deben permanecer o no en el modelo. Entonces, de la regresión 4, vamos a ver si urbano, porque si ustedes recuerdan, esta regresión 4 la voy a volver a hacer aquí. Urbano resultó no estadísticamente significativo y Y resultó pues
sí estadísticamente significativo, pero lo que yo quiero saber es si de manera conjunta, es decir, Y por urbano, son estadísticamente significativos. Es decir, realice un contraste de variables redundantes sobre aquellas variables que resulten estadísticamente no significativas. Bueno, en realidad aquí las que resultaron no significativas son urbano, sí, 1.62, y Y, en realidad no es Y, sino sería TAM. Vamos a ponerle aquí TAM, y ahora sí estamos, ahora sí con urbano. Urbano no es estadísticamente significativo y TAM tampoco es estadísticamente significativo, por lo tanto estas dos son las que vamos a comprobar, ¿no? Entonces vamos a correr esta prueba. No está corriendo porque, como ustedes saben, hay que poner la librería que es car. Entonces, si yo pongo la librería que es car, pues entonces aquí ya debería de correr nuestro linear hipótesis. Ahí está. Entonces, lo que nosotros estamos diciendo es que la hipótesis de urbano igual que 0 y TAM igual que 0 de manera conjunta, pues estaríamos llegando por el p-value a la conclusión de que se rechaza. Es decir, se rechaza que urbano sea de manera simultánea 0 y que el tamaño también sea de manera simultánea 0. Entonces, según los resultados obtenidos, ya nos pregunta, lo que quiero decir aquí con esta prueba de hipótesis es que no deberíamos de eliminar urbano, ni deberíamos de eliminar tamaño, aunque en el modelo pudieron haber salido no estadísticamente significativos. Es decir, siempre que pase algo como esto, se debe de aplicar una prueba de redundancia o contraste de variables redundantes para saber si debemos o no eliminar a las variables que en primera instancia parecerían no significativas. De hecho, esta no es tan no significativa, es decir, a un 11% todavía podría ser considerada como significativa. Pero bueno, para eso sirve esta prueba, que es la prueba de variables redundantes. Y por último, según los resultados obtenidos, ¿cuál es el gasto de vivienda independientemente de las familias en zona rural? ¿Y cuál es ese gasto de vivienda de las familias que residen en una zona urbana? Bueno, pues eso también ya lo podemos resolver con los resultados que ya teníamos. Aquí está, repito, aquí están los resultados y la pregunta, según los resultados obtenidos, ¿cuál es el gasto de vivienda independiente de las familias en zona rural? Ah, bueno, de las familias en zona rural sería, vamos a leerlo quizá con el otro modelo, este modelo, para ya verlo de manera directa, de manera cargada. Aquí está. Repito, ¿cuál es el gasto de vivienda independiente de las familias en zona rural? Ah, bueno, en zona rural sería este. En zona rural, dependiendo del tamaño, sería este. En zona urbana sería este. Para el caso del ingreso sería 0.04 para el ingreso por la zona rural, y para el ingreso por la zona urbana sería 0.05, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, aquí vemos que para la parte de los individuos que viven en una zona urbana, tiene un mayor peso la zona respecto a la rural. Y para el caso del tamaño, pesa más tener un hijo en una zona urbana, porque te quita más para el ingreso de tu renta, 13.523, que en una zona rural, en donde solamente se consume menos 3.228. Y en este caso, pues esa sería la respuesta. ¿Cuál es el gasto de vivienda de las familias que residen en estas zonas urbanas y rurales?
Y bueno, hasta aquí voy a dejar este video. El ejercicio 4 yo pienso que ese lo haremos, como es un ejercicio mucho más elaborado, pues yo creo que ese lo vamos a revisar en el salón de clase. Muchas gracias por su atención y nos vemos en el próximo video.